Lista Sobeida Gudiño. Gracias, señora presidenta. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, un abrazo fuerte y solidario a Manabí y a Esmeraldas, que esperamos que con la solidaridad de los ecuatorianos y ecuatorianas y de la ayuda de los países vecinos y amigos podamos salir de esa crisis en esas provincias. De igual manera, un abrazo solidario a Santo Domingo, a Yuriquín, el sector donde los artesanos y artesanas día a día con sus productos tratan de generar sus riquezas para poder alimentar a sus familias y que en este momento, producto de un fenómeno natural, están atravesando una situación crítica. Señora presidenta, ecuatorianos y ecuatorianas, desde aquí creo que es menester saludar de manera especial y enfática a los pueblos amazónicos del Ecuador. De ahí es donde se ha generado la mayor riqueza de este país y desde ahí se ha podido construir este Ecuador. Sin embargo, en los momentos de crisis económica de este país, algunos legisladores que estuvieron en el pasado en el Congreso Nacional nada dijeron frente a cómo podíamos resolver la crisis económica en ese momento en el Ecuador. Señora presidenta, nuestra Constitución de la República del Ecuador, aprobada en Montecristi, se ha dicho y se ha reconocido por ser una Constitución revolucionaria, de cambio y transformación profundo. Y digo esto, señora presidenta, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, porque justamente se refleja en la Constitución de la República del Ecuador la solidaridad que debe tener el pueblo ecuatoriano en momentos difíciles como este para el Ecuador. El artículo 284 de la Constitución establece como objetivos de la política económica asegurar una adecuada distribución de ingresos y la riqueza nacional. De igual manera se determina que el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin. Esa es la diferencia, queridos colegas asambleístas, de entender que esta Constitución nos permite entonces hacer una normativa que vaya en beneficio de las mayorías en este país y no de grupos o élites como lo hacían en el pasado. Se ha dicho, señora presidenta, que estamos regresando o tenemos una regresión de derechos en cuanto al tema de adultos mayores y personas con discapacidad. Decir que eso es completamente mentiroso, porque lo que estamos buscando es a través de esta ley del equilibrio tributario mejorar en ese sentido el beneficio que tienen las personas adultas mayores en el Ecuador y las personas con discapacidad. Pero claro que es lógico, pues, que si un adulto mayor en este país tiene un patrimonio de $1 millón frente a la persona con adulta mayor del sector rural que no tiene ingresos, lógico, pues, señora presidenta, ecuatorianos y ecuatorianos, que tiene que ser solidario con los demás para poder mejorar las condiciones de vida de todas y todos quienes habitamos en este Ecuador. Se ha hablado, señora presidenta, de paquetazos. Se ha dicho que no hemos tenido la capacidad suficiente como gobierno nacional para manejar bien los recursos en este país. Recordarles que hemos sido referencia a nivel internacional frente a las políticas sociales que ha tenido el gobierno de la Revolución Ciudadana. Parece que tampoco están leyendo pues la noticia internacional, y CEPAL reconoce en el panorama fiscal de América Latina 2016 que el país ha tomado las respuestas adecuadas para garantizar la liquidez frente al desafío de conciliar austeridad con crecimiento y disminución de la desigualdad. Se le ha calificado a las salvaguardas como necesarias para proteger la producción nacional y corregir distorsiones en la balanza comercial. La CEPAL señala que aún estamos por debajo de la media latinoamericana y muy por debajo
de la medida de los países de mayor desarrollo relativo. ¿Cómo es entonces que nosotros no hemos sabido manejar las finanzas de este país? Lo que pasa, señora presidenta, es que no quieren ver la realidad del Ecuador, que ha venido siendo cada día más constructivo, cada día más progresivo, y por eso estamos viviendo otra época, señora presidenta. Por supuesto que nos afecta el dólar, por supuesto que nos afecta la caída del petróleo. Quien diga lo contrario está viviendo en un país de ilusión o en un país creado solamente por su mente. Más de 400,000 personas con discapacidad tenemos en el Ecuador. Alrededor de 3.800 personas son las que han podido traer vehículos al Ecuador. Más de 2.000 millones de dólares. Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, los que dicen amar al Ecuador, los que dicen amar a la patria y aquellos que pretenden el día de mañana gobernarnos, lo tienen fuera del país, en paraísos fiscales. A ellos hay que decirles entonces que si quieren un Ecuador más robustecido, un Ecuador más fuerte, que traigan los recursos que se llevaron, producto del trabajo de los trabajadores, que día a día, con el sudor de su frente, han generado riquezas de aquellos que tienen el dinero en paraísos fiscales. ¿Qué dice Naciones Unidas? Ecuador entre los países con mejores políticas sociales y de desarrollo. Eso es lo que dicen los organismos internacionales en este momento frente a lo que pasa en el Ecuador. Pero por supuesto, señora presidenta, que esta ley, decía nuestra compañera vicepresidenta, tiene dos fines: el recaudatorio y el de salud. Según la OMS, la Organización Mundial de Salud, en Ecuador los decesos por esas 3 enfermedades han aumentado en 10 años. Las enfermedades que causa el consumir en exceso el azúcar, la diabetes, la hipertensión, que son justamente las 2 primeras de causas de muerte en el país. Pero el consumo excesivo de estos contenidos alimenticios pueden desatar otras 13 secuelas frecuentes. Por ejemplo, hay el riesgo de que la diabetes termine en ceguera, la hipertensión en infarto o derrames cerebrales, y el sobrepeso en problemas de articulaciones. La diabetes es una de las enfermedades principales que desencadena el consumo de azúcar, señora presidenta, queridos ecuatorianos y ecuatorianas. Los paquetazos, dicen, una forma más de meterle la mano al bolsillo de los ecuatorianos, dice la oposición en este Parlamento. Parece que nos hemos olvidado de los paquetazos que hicieron los gobiernos de turno y que dejaron este país en crisis, destrozado, y nos ha correspondido unir nuevamente esto como un rompecabezas. Ya en su momento, señora presidenta, la asambleísta Vicuña nos demostraba con gráficos cómo teníamos en su momento cantidad de paquetazos que sí afectaban a la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Me recuerdo, en nombre a mi pueblo afrodescendiente, que en el Chota, en el 95, a León Febres Cordero le hicieron una bomba por el aumento de la gasolina, en ese tiempo a 50 centavos. Parece que se han olvidado de ese tipo de cosas, señora presidenta. Hay que refrescarles la memoria. Creo necesario, señora presidenta, oportuno la aprobación de esta ley la tarde de hoy y decirles que realmente lo que sí debe quedar claro es que todo lo que se genera desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico hablando no es sino para poder buscar soluciones en este momento difícil. No creo, Un minuto, asambleísta. Señora presidenta, que en este momento la oposición pretenda hacerle una autopsia al país. La solidaridad es parte de los revolucionarios y las revolucionarias. Por eso creo que hay que decirles que siempre los revolucionarios y las revolucionarias, decía Ernesto Guevara de la Serna, más conocido como el Che, que somos guiados por profundos sentimientos de amor.
Esto es lo que hace, señora presidenta, que desde el Parlamento aprobemos leyes en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. El amor a nuestra patria, los que sí tenemos los recursos aquí y los que sí somos parte de dinamizar la economía en el Ecuador, a diferencia de los que sacan las divisas a paraísos fiscales. Muchas gracias, señora presidenta.